Bueno, como siempre es una alegría estar con todos ustedes. Capítulo nuevo, oportunidad nueva para conversar y de temas muy interesantes. Hoy particularmente tengo el gusto de recibir en este capítulo, en esta charla, en esta conversación, a David Sucre, es psicólogo clínico. David es un muy buen amigo con quien he tenido la oportunidad de conversar en varias ocasiones, hablando de temas de salud mental, en temas emocionales, porque la salud mental no es un tema de moda. Yo sé que es un término que está ahorita trend, ¿verdad? Es un tema muy usado, un tema muy recurrente, un tema al que se acude mucho, pero no es un tema de moda, es un tema que más bien nos invita a pensar y a reflexionar. Lo bueno tal vez de este momento en que esta palabra está en moda es que nos ha invitado a pensar más y a debatir más en qué se está haciendo respecto a los temas de salud emocional. Pero bueno, David Sucre es psicólogo clínico. Qué gusto tenerte, David. Qué Qué gusto poder gusto. conversar contigo. Qué No, bueno. qué bueno, Rodrigo. Te agradezco muchísimo esta oportunidad, esta posibilidad y de poder estar bueno contigo y con las personas que te acompañan en tu espacio y tu comunidad. No, Siempre es bueno poder hablar de los temas, salir un poco del consultorio y poder también psicoeducar desde estos espacios que son valiosos. Y cada vez más. sí, 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 sí. Bueno, la labor tuya es grande, ¿no? Yo parto, o sea, yo sé que es otro tema hacia donde vamos a caminar, pero ¿qué tan fácil resulta ayudar a la gente en términos generales cuando uno también es humano y en muchas ocasiones necesita ayuda? Ustedes, por ejemplo, los psicólogos pasaron por una temporada muy, muy fuerte con la llegada del 2020. Yo lo toco nuevamente porque es algo que nos marcó a todos, Sí. o a muchos al menos, nos invitó a reflexionar un montón, pero ustedes ahí necesitaban también ayuda. O sea, ¿cómo lo lograron? Creo que eso es parte del reto y del entrenamiento. O Ah, sea, sin duda, cuando uno quiere estudiar esta carrera, uno sabe que la herramienta es uno y hoy la tiene que pulir lo más que pueda, ¿sí? ah, Nosotros tenemos que hacer psicoterapia también. O sea, los psicólogos tenemos que ir a psicoterapia, tenemos que hacer nuestro trabajo personal y en la práctica clínica nosotros tenemos una figura que nos ayuda mucho, que puede ser como fungir como un tutor, pero no se llama así. Nosotros lo llamamos supervisor y casi siempre el supervisor es un terapeuta, un psicólogo clínico de mayor edad y de mayor data de experiencia, y a veces cuando uno tiene algún problema, alguna dificultad o se siente que está trancado con un caso, uno va hacia esta persona supervisora, le plantea las dificultades que tiene con el caso y él a veces te orienta y te ayuda. Entonces, oh, digamos, es la forma que nosotros también tenemos para el ejercicio ético y adecuado de nuestra profesión, el hecho de que nos tenemos que salvaguardar en nuestros espacios personales, en los espacios de psicoterapia y en los espacios de supervisión. eso sabes que sí me he puesto a pensar, me reflexionaba mucho. Algún momento conversaba con un colega tuyo respecto a este tema, porque qué difícil y qué duro. O sea, que mucha gente te cuente sus dificultades, o sea, humanas dificultades durante tiempo de consulta, todos los días, y luego llegar. ¿Cómo vas a dormir? ¿Cómo vas a descansar? Yo me pongo a pensar, claro, yo no estoy preparado, no estoy entrenado para eso, pero ni de lejos. Pues yo me pongo a pensar, a mí me cuentan una historia y me conmueve, me cuentas dos, me parte el alma, si son historias significativas, o sea, y a la tercera, pues el deprimido voy a ser yo, o sea, el triste voy a ser yo, pero yo digo, ¿y cómo lo logran nuestros amigos psicólogos que nos ayudan precisamente por eso? Mira, es bueno entenderlo, Y a ¿no? veces uno ve 7, 8 pacientes al día. O sea, son 7, 8 temáticas, motivo de consulta, distintas miradas, distintas edades. O sea, ese también es lo rico y lo interesante del trabajo. Sí, sí, pero no es Sí. fácil. No, no, no. Pero me gusta lo que digas del 2020. ¿Sabes por qué? Porque sin duda yo creo que la pandemia y el COVID fue un acontecimiento que rompió históricamente no solo la historia de la humanidad, sino la historia personal de cada uno de nosotros. Uno siempre está escuchando ahorita en el consultorio, antes de la pandemia pasaba esta cosa o me comportaba de tal manera, ahora después de la pandemia ha ocurrido esto. Y cuando yo estudiaba en la Facultad de Psicología, te estoy hablando ya hace más de 15 años, siempre se decía, hay que estar muy atentos cuando llegue el 2020. La Organización Mundial de la Salud hacía una predicción que era muy compleja y difícil y decía, de cada 10 personas, al menos 6 o 7
van a tener algún padecimiento dentro de la esfera de salud mental. Ah, Y estos padecimientos van a estar relacionados siempre a las esferas afectivas o a las esferas ansiosas. ¿Sí? imagínate. O sea, ya se estaba hace más de 15 años haciendo una predicción de que iba a iniciar esa década con temas de salud mental, con problemáticas de salud mental y que la salud mental de ahí en adelante iba a ser un tema que iba a estar en palestra, que iba a estar en noticias, que iba a estar en espacios de conversación familiar y en espacios educativos y en espacios sociales, en espacios laborales. Pero no se contaba con que en la ecuación iba a entrar también el tema de Bueno, pandemia. eso fue lo que yo siento que exacerbó y Ajá. que generó una pandemia silente, una pandemia más silenciosa quizás, que fue la de la salud mental. Bueno, es que se dice que el tema de salud mental es la pandemia de la pandemia. Exactamente. Y Una consecuencia brutal que sí, dejó. y lamentablemente no hemos salido de aquello. Ah, ah, y yo creo, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los datos, números, más, menos, y a la evidencia que se ve en el cotidiano, que mucha gente quedó muy afectada de ese momento, Sí, sin por un duda, lado. sin Y por duda. otro lado, se vio mucha afectación que estaba silenciosa y escondida. Recordemos el tema de la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, de las conductas intrafamiliares, que no se hicieron evidentes sino precisamente hasta ese momento, ¿sí? Eran desconocidas o eran taimadas, tapadas, ¿verdad? Pero se exacerbó al menos el conocimiento de aquello y se reaccionó cuando empezó a conocerse ciertas historias de gente. Yo hablo en ocasiones con médicos, he tenido la oportunidad de entrevistar y conversar con varios galenos y muchos hablan de las enfermedades silenciosas, la hipertensión, ¿verdad? La diabetes, entre otras, pero no se considera todavía y no se habla de enfermedad silenciosa o padecimiento silencioso al hablar de situaciones que nos complican a la humanidad entera desde la perspectiva emocional y son cosas que nos bloquean, que nos frenan, que no nos permiten estar bien, que no nos permiten continuar nuestra vida. Y yo sí digo, a esto hay que visibilizarlo y son precisamente estos padecimientos emocionales en silencio, David. Ujú, ujú. Mira, fíjate que es muy rico como lo ves y la mirada de cómo le entras, porque a lo que uno quizás no le puede ser muy infiel o autotraicionarse es al tema emocional y afectivo. O sea, cuando una persona, un ser humano, incluso a nivel biológico, siente una emoción, esa emoción tiene una expresión emocional característica, fisionómica en la cara, en una postura, de la manera y la forma en la que miras, de la manera y la forma en la que esa emoción te produce. Y al lenguaje no verbal no se le puede ser infiel. Claro. ¿Sí? Entonces, es difícil hablar en nuestro campo de que estas enfermedades pudiesen estar silenciosas porque siempre de algún modo, de alguna forma, por alguna vía uno se va a dar cuenta de que algo está pasando con uno. El humor también, el estado afectivo, ¿no? O sea, cuando hay irritabilidad, conductas irascibles, un mal humor, un mal genio, dificultades para dormir, o sea, hay una serie de síntomas o una serie de situaciones o apareceres que te van diciendo a ti que algo está pasando contigo en el campo y en la esfera de la salud mental. Te comentaba esto del 2020 y yo creo que después del acontecimiento del COVID me atrevería a decir que ese porcentaje se exacerbó y se incrementó. Ya no es de 6 a 7 personas de cada 10, sino pudiésemos hablar ahora de cada 8 o 9 personas por 10 personas que están atravesando estos temas de salud mental, ansiedad, pánico, estrés, angustia, zozobra. Porque como tú lo dices, nos estamos recuperando. Yo creo que en muy corto tiempo tuvimos que hacer frente a muchos retos que aunque parecían que formaban parte de la cotidianidad se alteró y eso fue generando quiebres vitales y por ende también sintomatología depresiva. Te voy a poner ejemplos. Tú ponías el ejemplo de la violencia intrafamiliar, pero Ajá. yo te puedo poner el ejemplo a lo mejor de chicos que salían de una etapa escolar a otra y que en esa etapa escolar, púberes o adolescentes, era mucho más importante el factor del grupo, ¿sí? Y eso tuvo que, bueno, virtualizarse y eso sin duda afectó en el autoestima, en la inteligencia emocional de ese chico, en la asertividad, en las competencias que tiene un poco para relacionarse, porque, bueno, fue mucho tiempo en donde no pudo ver a alguien y jugar en un receso, sentarse, compartir un lunch, o sea, eso no se hacía en esos momentos. Claro. Pero también te puedo hablar de otro momento que es vital y que se convirtió en un quiebre vital para el momento de la pandemia, como puede ser los chicos que acaban
y que van a la universidad y también pasan de una etapa a otra y como un ritual de paso no pudieron tener sus graduaciones, no pudieron tener sus incorporaciones. Total. Qué No, cosa más triste, la no, verdad. O sea, exacto. muy Y duro. eso que uno diría, wow, pero es un momento de vida feliz, un momento Sí. de vida en donde uno experimenta un logro y lo celebra, se Ujú. convirtió en un tema de duelo, en un tema en donde uno tuvo que hacer frente porque eso no estaba. Y al no estar, empezó a aparecer sintomatología dentro de la esfera de la salud mental. Me siento triste, no puedo hacer el viaje de fin de curso, el recibimiento se hace bajo una modalidad virtual. Bueno, para obviamente ni siquiera poder dejar pasar eso por debajo de la mesa, pero no es lo mismo y no es quizás la expectativa o el sueño o la imaginación o la proyección que ese chico tenía para un momento de vida como ese, ¿no? Y Claro, las fotos van a ser distintas, ¿sí? claro. El año siguiente las incorporaciones fueron presenciales, pero las fotos son con el tapabocas, con el cubrebocas. Entonces, Sí. siempre está también como el recuerdo de que pudo ser de una forma distinta y fue de la forma en la que pudo generarse en ese momento. Y eso sin duda es lo que habla de la flexibilidad que tiene un ser humano para poder tener, en inglés se llama coping, o sea, una estrategia de afrontamiento cuando se presenta un momento adverso como el que nosotros vivimos. Y esa estrategia de afrontamiento tiene que ser flexible, tiene que estar adaptada a la situación, tiene que estar de alguna manera en coherencia con el pensamiento, la cognición y el afecto, porque cuando todo esto está desalineado, sufrimos más. Oye, pero ah, Sufrimos mucho. lo planteas de una forma tan real y es que es así. A ver, que nosotros queramos minimizarla o pasarla medio desapercibido, tratar de poner tierrita encima como para que ya pase de lado, pero ese voltear la página no es tan sencillo. Y te estoy hablando de situaciones Sí, fáciles, sí, entre claro. comillas, No, o sea, pero que no son fáciles, porque obviamente también está el duelo de gente que perdió familiares no, y muchos, o sea, sí. yo tuve que atender y ver personas que les falleció sus dos padres o les falleció sus dos padres, un tío, la abuela, el abuelo, o sea, la cosa traumática y del duelo multiproblemático que es demasiado difícil poderse también sostener después de 3, 4 años cuando las pérdidas fueron tan grandes, inminentes y en corto. Pero ahí la pregunta, y tú dices una estrategia, ¿no es cierto?, como para poder afrontar este tema. ¿Existen esas estrategias? O sea, son reales? ¿Se puede tener una estrategia o uno, de alguna manera, prepararse en la vida como para poder afrontar, enfrentar, confrontar y superar este tipo de dificultades? Sí, sin embargo, uno tiene que tener claro que hay un grado como de incertidumbre, de zozobra, un margen de error en donde uno no sabe cuál puede activar. Habrá gente que por su tipología de personalidad, por su forma de ver el mundo, su visión que tiene sobre el mundo, racionalizará más las cosas, lo volverá más de un tema más intelectual. Habrá personas que les costará racionalizar eso y lo Ujú, verán desde un punto de vista mucho más afectivo, con un nivel de afección a lo mejor mucho más estrambótica o exuberante para la sociedad o para ujú. otras personas. Entonces creo que es importante e interesante que veamos que hay formas y maneras en donde uno puede empezar a regular y a conocer esa parte quizás inactiva que uno no sabe de uno, si uno es Ujú. más racional, más intelectual, una persona que es más lógico, bueno, entender que hay un mundo afectivo y el afectivo también que existe la otra cara de la moneda que es el mundo intelectual. Y para eso están estos espacios, los Ok. espacios de terapia, los espacios de psicoeducación, los espacios como que de trabajo con la comunidad, en donde los especialistas del campo de la salud mental pueden ayudar a que la persona que tiene esta cierta afectación pueda danzar y entender el equilibrio que existe La entre estos dos gente, mundos. la gente sí va más a terapia hoy. O sea, Sí, ¿y por qué te lo sí, pregunto? sí, Y, sí. y lo hemos conversado varias ocasiones contigo. Al hablar de salud mental, primero, ya mencionar las dos palabras juntas, salud mental, Sí, tema tabú. sí. ¿Ok? Prejuicioso. Sí, prejuicioso, ¿no es cierto? Pues esta persona está loca. O sea, y definiéndolo con esta palabra de una forma displicente también, ¿no? Esta persona está loca. Y yo entiendo la necesidad. A ver, cuando te duele el dedo gordo, vas al especialista, si te duele la cabeza, por lo menos haces alguna acción para poder aliviar ese malestar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nos duele algo que no sabemos dónde lo ubicamos? Porque no es que me duele aquí, me duele acá, me duele, me siento mal. Me siento mal, que no es el punto donde te estás tocando, ¿no? Me siento mal. ¿Cómo remedio esa situación?
Hoy por hoy la gente sí va más a consulta, o sea, ¿se la toma más en serio este tema o sigue viendo todavía el tema tabú de, no, tengo el temor, no voy donde mi psicólogo, no voy donde el psicólogo porque vayan a pensar que estoy loco o loca de entrada? Entonces, me evito esa situación adicional a mi complicación y no voy. Sí, o sea, sin duda hay personas como para todo, habrá personas que incluso más aferradas a su parte espiritual preferirán ir a algún cura, algún pastor primero. El Ecuador, Latinoamérica y sobre todo esta parte del mundo más suramericana también tiene un pensamiento mágico brutal y hay personas que usan primero también a veces ese pensamiento mágico. Voy a una sacerdotisa, voy a un chamán, hago una limpia, me consulto a lo mejor astrológicamente, me consulto quizás a través de oráculos como por ejemplo puede ser el tarot y después quizás de todo eso es que podemos entrar nosotros, ¿no? Pero sí, sí hay más No, no eres la ahorita. primera opción. No, nada que ver. O sea, nosotros siempre somos la tercera, la cuarta, pero por lo menos todavía seguimos estando en el Ok. top five. Pero sí hay más posibilidad ahorita. Yo creo que aquí hay un componente importantísimo, que fue obviamente la pandemia, como lo hablábamos al inicio de la conversación, pero también el trabajo de ustedes, o sea, el trabajo de los comunicadores, los espacios que se han generado un poco para poder empezar a trabajar esos prejuicios que tú acabas de mencionar, Ujú, porque todavía sí hay personas que creen que esto es un trabajo en donde solamente acuden personas con afecciones mentales muy fuertes o agudas, ¿no? ujú, Esquizofrenia, trastornos bipolares, personas de la tercera edad con cuadros demenciales, ¿no? O sea, que sí se ve a ujú. ese tipo de personas con esos cuadros, pero también lo que tú decías, o sea, yo sé que no hay una biometría hemática, un MRI que de alguna forma te diga, bueno, me duele el alma, entonces Claro. no tenemos quizás ese abordaje para poder decir que algo nos pasa, pero yo creo que sí. Y yo creo que a nivel ético también es el hecho de que no solamente los comunicadores como tú permitan este tipo de espacios, sino que también nosotros hemos tenido ya menos temor y más posibilidades de salir del consultorio y de también poder poner una voz en los espacios que nos ofrecen, porque nuestro trabajo es muy solitario, es muy del consultorio de la oficina de 8 a 6 a 7 o a veces de 8 a 8 y yo creo que muchos colegas, muchas personas, tal cual como yo, que lo estoy haciendo contigo en tu espacio, están saliendo más, están hablando más, están psicoeducando más y yo creo que ese nivel es súper importante porque entonces ya la sociedad, los individuos están viendo como con otra mirada y con otra amplitud el tema de salud mental. Buen punto el que topas, O que sea, me las redes parece, sociales tienen un factor importante, sí, espacios como estos no, también, sin duda. medios de comunicación. Pero yo creo que mencionaste algo que es no importante, sino muy, muy importante. Y es que el especialista, en este caso, la persona que conoce del tema, Se animó a se abrió. salir, se animó a Sí, salir. totalmente, totalmente. Totalmente. Y lo hace, mira, por ejemplo, como lo haces tú. Yo he tenido la oportunidad de conversar contigo en varias ocasiones, David, Sí, y sí. te lo agradezco. Y que vengan más. Así que así Eh, sea. eh, pero lo bonito también es conversar en términos coloquiales, como lo haces tú, por ejemplo, y no nos ponemos etéreos ni distantes, porque esa es la única forma que creo yo se puede llevar el conocimiento, que el tuyo es un conocimiento de especialidad, bajo terminología técnica, pero llevar esas palabras coloquiales y ponerle cerca de la gente también ayuda a la mejor comprensión, ¿no? No te pones distante y ese conocimiento está cercano. Ahora, ahí me viene una inquietud adicional. Mucho se habla también de una temporada muy frágil de la gente, ¿no? Sí, de Muy frágil. generaciones cristales y Sí, sí, eso, sí, sí, en sí. fin. Pero, y viene una inquietud ahí, en cambio, equilibrando un poco la balanza y sin ahondar en este tipo de temas, las generaciones, ni de los estigmas, ni nada. Pero, cuando, por ejemplo, una persona que tiene su nivel de tristeza o no, sus estados de ánimo o no, cuando una persona se debería plantear la posibilidad, ¿no es cierto? La posibilidad de sí acudir a un especialista. O sea, y te lo digo desde la perspectiva de gente que tal vez en este momento está necesitando ese empujón adicional. Ah, se ve bien, se siente bien en términos generales, pero quién sabe, tiene algo adentro que contar o algo que resolver y no lo logra. O por otro lado, personas que quisieran fortalecerse. Entonces, ¿quién, por ejemplo, podría ser una persona que se le invite a pensar en la necesidad de una consulta? Porque a veces cuando estás igual, lo que te pasa con otra enfermedad o otro padecimiento, con cualquiera que fuere, tienes dolores de cabeza recurrentes y dices, no, estoy estresado.
y no vas al médico, sino hasta determinado momento en que te llegó una alerta ya grande explota, claro. y ahí sí vas al médico. Claro. Ok, en este caso, para que no llegue el momento de la explosión, ¿quién debería plantearse esa posibilidad? Me encanta tu pregunta porque nosotros tenemos como criterios para poder hablar de que una persona ya debe tocar la puerta del consultorio, ¿no? Y esto es no solo si hay aparición recurrente, repetitiva y como en mayor frecuencia de sintomatología, ya sea en días, horas, semanas, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que está ansiosa o que está estresada o que ha sufrido una crisis de pánico, a lo mejor quizás en la primera puede ser que no y diga, bueno, yo puedo controlar esto, pero cuando tienes una crisis de pánico hoy, mañana, pasado mañana, pasado mañana, pasado mañana, te estás dando cuenta que la situación ya sin duda es inminente, que necesites un tipo de abordaje de un especialista, ¿no? Y lo otro es que nosotros tenemos un criterio que es cuando tú sientes que va mermando muchísimo el deterioro de tu calidad de vida y de las actividades de la cotidianidad. O sea, ya no es solamente que a lo mejor el paciente que puede sufrir un cuadro de depresión no quiera comer, tiene poco apetito, no se quiera asear, quiera dormir mucho, no quiera asistir al colegio o al trabajo, no quiere tener una conversación con sus hijos, con su esposa, la esfera íntima también de la pareja está alterada. O sea, cuando tú empiezas a ver y empiezas a evaluar los distintos elementos que forman parte de la vida de alguien y la mayoría está alterado, ya eso es un warning tremendo, pero muy, muy grande. Entonces, lo que siempre hay que evitar, y una de las cosas que yo le digo a los pacientes es, cuando tú sientes que ya 2, 3 esferas de tu vida están alteradas, ¿por qué vas a esperar que se alteren más? Toca la puerta, porque algo te está pasando. Hay que invitarnos un poquito a la reflexión. Yo creo que es un tema de una conversación muy personal, ¿no? Con uno mismo en determinado momento, porque también te la puedes estar negando. También te la puedes estar Pero negando por esa miedo, por posibilidad. temor, por Miedo, prejuicio. exactamente, y te la puedes estar negando. Cuando quién sabe, a lo mejor resuelves algo o a lo mejor el simple y sencillo hecho de que tengas una óptica adicional sobre una situación que la has visto desde determinada óptica toda la vida, te puede llegar a cambiar un poquito la perspectiva Sí. y podrías darle un reenfoque a alguna situación. Y en psicoterapia, citando a un maestro suizo que fue psiquiatra, que es Carlos Gustavo Jung, él decía, lo que te enferma viene con un único mensaje, la posibilidad de curarte. O sea, en psicoterapia nosotros decimos que la sintomatología no es un castigo, sin duda representa un quiebre importante para la persona, pero lo que te viene a decir la sintomatología que está apareciendo en ti viene con una finalidad, la finalidad de que tú entiendas y comprendas que como vienes haciendo las cosas ya no es funcional. Y que el cuerpo habló, el alma habló, la psique habló, la mente habló y que te está pidiendo que por favor, como tú lo decías, cambies la brújula, veas otra perspectiva, te muevas de vereda y que entiendas y veas que hay otras posibilidades y por eso viene para que te puedas sanar, porque ya la forma en la que lo estabas viviendo, en que como lo estabas pensando, en cómo lo estabas experienciando, no es. Si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Exactamente. Okay. Exactamente. Hay que darse una oportunidad. Mi querido David, qué bueno poder conversar contigo. ¿Sabes? No, siempre son riquísimas nuestras conversaciones. No, me parece formidable. Y tener la oportunidad de hablarlo así un poquito más distendido, Sí, con un poquito sí. más de aire, más tiempo, me ha encantado. Y como te digo, la invitación para que no sea la única, sino la primera de tantas que tengamos la oportunidad de seguir conversando contigo, porque hablar de salud mental, ¿sí? Hablar de un bienestar emocional, es hablar de estar bien. Y el ser humano se merece eso, ¿no? Se merece eso. Así es que nada, David, te agradezco nuevamente. Agradecido también por el espacio, Rodrigo. Qué bueno contar Un abrazote contigo. para ti y para todas las personas que te acompañan. David Sucre, psicólogo clínico.